Del creador de Emisión Cero, ahora llega Amor y Sostenibilidad, la gran amenaza del cambio climático frente a la gran mentira del petróleo. Amor y Sostenibilidad, el libro que impulsa el cambio positivo desde el abismo de nuestra incongruencia como seres humanos. Amor y Sostenibilidad ya está disponible en Amazon. Precaución, la lectura de este libro puede inducirte a pensar en los demás y provocar un cambio en tu vida sin precedentes. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que durante 2 veces en nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. Nos comprometemos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de mujeres y hombres y de las naciones grandes y pequeñas. Nos comprometemos a crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Y con tales finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos. A unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. A asegurar mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común. Y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios. Por lo tanto, nuestros respectivos gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco y que han exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas y por este acto establecen una organización internacional que pasa a denominarse las Naciones Unidas. Emisión Cero, con Ricardo Fraguas. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no. Hola amiga, hola amigo. Bienvenidos a Emisión Cero. Soy Ricardo Fraguas y resulta un privilegio y una gran alegría reunirnos de nuevo. Escuchamos el poema, la canción de John Lennon, que
lo expresa francamente bien. Podemos vivir en paz y en armonía los unos con los otros y con la madre naturaleza que nos da la vida, y la escuchamos en la preciosa versión de nuestros amigos de Showpay, Imagine de Lennon. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Quizá pienses que soy un ingenuo soñador, pero no estoy solo en esto. Somos la gran mayoría los que vamos tomando conciencia de que vivimos un momento de absoluto privilegio, en el que podemos elegir cuidar la madre naturaleza que nos da la vida, preservar los recursos naturales para uso y disfruto de todos los presentes, no solo de algunos, y también de los que están por venir. Y dentro de este equipo, que somos la mayoría, que tenemos conciencia de que podemos vivir en paz y en armonía los unos con los otros y con la madre naturaleza, pues se encuentra nuestro queridísimo amigo, doctor ingeniero naval y asesor de este programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más, Jesús Valle. Amigo, ¿cómo estás? Pues como siempre, muy bien, aquí tirando de la vida, que al fin y al cabo es lo que es vivir, ¿no? Ir haciendo planes, ir adelante sin parar. Disfrutando del presente, de cada minuto que tenemos, especialmente cuando es de salud propia y de los seres más queridos. Nos unimos en este canto, este rezo, este sentimiento de ser una sola familia humana con un destino común, y muy especialmente para desear pues que todos podamos estar bien, que todos podamos ejercer los derechos humanos y que se puedan ir aliviando tanto sufrimiento, especialmente de las personas más vulnerables y de aquellas que padecéis enfermedad extrema. Live as one. Leave us 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 one. Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Vivimos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual los seres humanos tenemos la oportunidad de elegir nuestro futuro. A medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara grandes riesgos, pero también grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia, es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida, sí, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Tenemos, pues, la responsabilidad, que supone un privilegio, de continuar la unión de esfuerzos y de voluntades para crear una sociedad global sostenible, fundamentada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y la cultura de la paz.
En torno a este fin es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas que, como siempre, hacemos nuestras y vuestras aquí, en Emisión Cero. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Hola amiga, hola amigo que te unes a Emisión Cero. Soy Ricardo Fraguas y es un verdadero privilegio unirnos de nuevo, primero para dedicar un instante a pensar en las hermanas y hermanos de la familia humana que escapan de la pobreza extrema, que están intentando escapar de la violencia extrema, y a todos aquellos que padecéis enfermedad o que seres cercanos están enfermos. Parece lo razonable, ¿no? Antes de nada, cuando comenzamos un nuevo día, comprobar que estamos bien, que no nos duele nada y que nuestros seres queridos están bien. Si tomamos conciencia de lo que acabamos de repetir una vez más en el mensaje de la canción que utilizamos, la sintonía que utilizamos para comenzar Emisión Cero, en la preciosa versión de nuestros amigos de Chopin, Imagine de Lennon, que somos una sola familia humana con un destino común y que además, pues, que es esa realidad, pues, claro, pues, reparamos primero en mirar si el resto de los miembros de nuestra familia están bien. Y si no lo están, pues hacemos todo lo posible por ayudar y por contribuir a que estén bien. Como familia humana, muy recientemente, la verdad es que de los 350.000 años de historia conocida del Homo sapiens en la Tierra, pues hace solo 72 años que decidimos poner por escrito y comprometernos todos a reconocernos como libres e iguales y con el derecho a vivir y a vivir en libertad. Es lo que llamamos derechos humanos. Lo hemos repetido una vez más porque queremos eso, que cada vez sea más nuestro y de manera natural lo defendamos para todos, los derechos humanos. Y el principal, vivir, tener la posibilidad de ejercer el derecho a la vida y a una vida digna. Que no nos falte alimento, que no nos falte agua potable, que podamos tener una vivienda digna, que podamos tener acceso y garantías a la atención sanitaria y a lo que nos da la libertad, que es acceso a la educación y al conocimiento, poder movernos y expresarnos en libertad, poder elegir el lugar de nuestra residencia. Cuando decimos que fundamentamos lo mejor de nuestra sociedad para poder avanzar y convertirnos realmente en una civilización mínimamente avanzada, en el ejercicio universal de los derechos humanos, pues podemos dar por hecho demasiadas cosas y no reparar en que esos derechos humanos
como decimos, hace tan solo 72 años que reconocimos que existen y que todos tenemos la obligación de defender para su ejercicio universal, pues pasan por todo esto, no solo por el derecho a vivir, y porque parece que siempre lo asociamos también pues a que erradiquemos la tortura, ¿no? Que no se pueda torturar a las personas, ni siquiera para requerirles información, como todavía continúa haciéndose, y que por supuesto no podemos someter a otras personas para que trabajen para nosotros solo por mantener la vida, lo que considerábamos la esclavitud, y que en la Carta Universal de los Derechos Humanos pues reconocemos de nuevo como totalmente abolido y prohibido el abusar de las otras personas. Pero también ese libre acceso al conocimiento, ese derecho a tener un trabajo digno, bien remunerado e igualmente remunerado independientemente de cuál sea nuestro género. Nuestro pensamiento, donde hayamos nacido, nuestra religión, es también un derecho humano fundamental, igual como tener reglado y tener derecho al descanso en el trabajo, y tener también la posibilidad de unirnos los unos a los otros para defender esos derechos y que esto sea así. Bueno, pues sabemos que en demasiados territorios todavía no hemos conseguido ese ejercicio universal de los derechos humanos, para que todas las personas de cada uno de los territorios del planeta Tierra pues puedan ejercer los derechos humanos. Un repaso quería hacer al comienzo del programa de hoy de lo que significan los derechos humanos como pilar fundamental de nuestra sociedad, y el otro, del avance de nuestra sociedad, y el otro, el respeto a la naturaleza, el cuidado de la naturaleza, que pasa ahora también pues por la transformación de energía, de la energía que necesitamos para todas nuestras actividades, de fuentes limpias y renovables. Una vez más, como nos gusta hacer en Emisión Cero, pues reconocer que vivimos en un momento de privilegio, porque hemos llegado al grado de desarrollo tecnológico, de conocimiento y de toma de conciencia como para poder influir positivamente en preservar las maravillas de la naturaleza, el ecosistema que nos da la vida en el planeta Tierra, y para defender y conseguir que todas las personas de la familia humana puedan ejercer los derechos humanos y, por lo tanto, pues conseguir el primero de eso que conocemos, que hemos denominado objetivos de desarrollo sostenible, que es la erradicación de la pobreza extrema. Lógicamente, que nadie muera por falta de alimento ni por falta de agua potable. Así que podríamos decir que lo tenemos todo, que está en nuestras manos realmente dar sentido a nuestras vidas como nunca antes había sido posible, para influir positivamente en el bienestar de nuestras hermanas y nuestros hermanos de la misma familia, y para cuidar la naturaleza. Así que quizá lo que nos pueda faltar es un poco más de amor, quizá. Bueno, pues hoy vamos a hacer un homenaje también a una gran cantante, Dionne Warwick, que acaba de ser recuperada para incluirse en ese salón mundial de la música pop y de la música rock, y que aunque comenzó pues cantando ya sus primeros éxitos en los años 60, pues ahora ya a sus 80 años recuperamos una de sus canciones más conocidas, y que precisamente pues nos dice esto, y es una maravilla ver a esta mujer a sus 80 años. Valga también esta canción como homenaje para todos nuestros mayores que especialmente más están padeciendo
las diferentes oleadas de la pandemia del coronavirus y ver a Diane Warwick en plena forma y tan guapísima. Aquellos que podéis seguirnos a través de YouTube y LinkedIn en la versión de vídeo de nuestro programa con vídeo también, pues la vais a poder ver, ya veréis. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little love. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb, and there are oceans and rivers enough to cross. Last till the end of time. What the world needs now, right now, love, sweet love, sweet love. It's the only thing that there's just too little love. What the world needs now, we need right now. Just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow, and there are sunbeams and moonbeams enough. Listen, my Lord, if you wanna know, if you wanna know, the world needs love. Sing the song. Love, sweet love. Ooh. It's the only thing that there's just too little love. What the world needs now, love, sweet, sweet love. No, not just for some, oh, but just for everyone. What the world needs now is love. What the world needs now is love. What the world needs now is love, sweet love. What the world needs right now is love. Yes, sir. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Pues sí, hemos comenzado hoy acercándonos al significado de los derechos humanos. Recordamos, esos son los pilares fundamentales de nuestra civilización que nos permiten avanzar hacia una civilización que podamos reconocer como mínimamente, de verdad, avanzada. El ejercicio universal de los derechos humanos, por una parte,
y el cuidado de la naturaleza que nos da la vida, es dejar de destruirla, como estamos haciendo, mediante la quema masiva e indiscriminada de combustibles fósiles que decidimos dedicar a la transformación energética para todas las necesidades de los seres humanos desde hace 100 años, incluido el transporte. Sabemos hacerlo de otra manera, ya lo estamos haciendo, simplemente se trata de aprovechar los recursos naturales e inagotables, de fuentes libres, limpias y renovables, para transformar la energía y utilizarla, pues ahora sí, también para todas esas necesidades de las actividades humanas, incluido también el transporte, y con ello pues no influir negativamente en la extinción de la vida en el planeta Tierra mediante la emisión masiva e indiscriminada de CO2, de dióxido de carbono, que altera el equilibrio natural de las fuerzas naturales, en este caso de los gases de efecto invernadero, que permiten una temperatura media que hace posible la vida en el planeta Tierra tal y como la conocemos. Bueno, pues como decimos, esos dos pilares fundamentales, el ejercicio de los derechos humanos y el cuidado de la naturaleza, nos permiten seguir adelante y convertirnos en una civilización mínimamente avanzada. Cuando hablamos de derechos humanos, pues inmediatamente pensamos en el derecho a la vida y a no ser torturados, pero es mucho más. Hace 72 años que redactamos esa Carta de los Derechos Humanos para que todos podamos defenderla y que todos podamos ejercerla. Y vamos a dedicarle hoy, precisamente hoy, un tiempo a revisarla. Aquello que debería, aunque todavía no lo es, pues el pensamiento fundamental de todas nuestras escuelas, para que todos los ciudadanos, todas las personas, lo hagamos nuestro y lo defendamos a capa y espada y podamos disfrutar además de su ejercicio y por lo tanto de pues la convivencia en paz y en armonía los unos con los otros. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos en general y en la historia de la humanidad. Se elaboró por representantes de todas las regiones y de todos los países del mundo, con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, y fue en la Asamblea General, una de las primeras de las Naciones Unidas, recientemente estrenadas también, y creadas para dejar de matarnos a lo bestia como hicimos durante el siglo pasado, y fue el 10 de diciembre de 1948 en París, como un ideal común para todos los pueblos y todas las naciones, porque la declaración establece por primera vez que existen unos derechos y unos privilegios fundamentales por el hecho de ser ser humano, independientemente de el color de nuestra piel, de nuestra procedencia o de nuestras ideas. Y así dice, y es que lo primero que hace la Declaración de los Derechos Humanos es considerar que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Tiene en cuenta que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos ha originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en el que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de la palabra y de la libertad de creencias. Considera también la Carta de los Derechos Humanos esencial que estos sean protegidos por un régimen de derecho
a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y contra la opresión. También tiene en cuenta que es esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones y que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta de los Derechos Humanos su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Considera también que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, que afortunadamente pues ya somos todos, se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades fundamentales del hombre, y que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de este compromiso. Por ello, aquella Asamblea General proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, con el fin de que tanto los individuos como sus instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades, que promovamos mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades y aseguremos, por medidas progresivas de carácter nacional y colectivo, su reconocimiento y aplicación universal y efectiva, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como de los territorios bajo su jurisdicción. El primero de los derechos humanos es el reconocimiento de que todos nacemos libres e iguales, en dignidad y en derechos, y dotados, como estamos, de razón y conciencia, debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en la Declaración, sin distinción alguna de raza, de color, de sexo, de idioma, de religión, de opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no haremos distinción alguna, fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción depende una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Continuamos revisando, repasando, reconociendo, recordando la importancia y la extensión de lo básico, de lo fundamental de los derechos humanos. Y es que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. Por ello, hemos centrado el objetivo principal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la erradicación de la pobreza extrema, y no como una utopía, sino porque sabemos que es absolutamente posible, que si nos da la gana ya podíamos haberlo hecho, pero que por lo menos nos marcamos el objetivo de hacerlo antes del año 2030. Se nos olvida muchas veces el darnos cuenta de que la pobreza extrema pues la hemos erradicado en muchos territorios donde existía, en los que, entre comillas, por destacarlo, lo impreciso, dedicamos el adjetivo de países desarrollados, o sea, hasta cierto punto y hasta cierto y en cierto momento, porque en territorios como el europeo, que consideramos desarrollado y avanzado, o del norte del continente americano, la pobreza
extrema reinaba no hace ni 50, 60, 70 años. Y la mayoría de sus habitantes pues no sabían ni leer ni escribir. Bueno, pues hemos conseguido que así sea, y así lo estamos haciendo en otros territorios, y sabemos que podemos hacerlo en todos, para que, como decimos, podamos erradicar la pobreza extrema y no haya ni una sola persona que se quede sin ejercer el principal de los derechos humanos, que es el derecho a la vida, y además a vivirla en libertad y con seguridad. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Convivimos todavía con el abuso, con la explotación de otras personas solo por mantener su vida, la explotación infantil, la explotación sexual y la esclavitud en estos términos. Nos hemos comprometido a erradicarla totalmente. Y podíamos haberlo hecho ya, pero todavía convivimos con ella, incluso también en estos países, como decimos, entre comillas, desarrollados. Nadie estará sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Todos somos iguales ante la ley. Tenemos sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tenemos derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja la Declaración de los Derechos Humanos y contra toda provocación a tal discriminación. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales competentes. Un recurso que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y por la ley. Nadie puede ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Cuando vamos revisando y repasando cada uno de los principales derechos de la Carta de los Derechos Humanos, inmediatamente nos vamos dando cuenta del camino que nos queda por recorrer, y cuántos de estos derechos, cuántas personas están privadas del ejercicio de muchos de estos derechos en este mismo momento todavía del siglo XXI que estamos viviendo. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. ¿Es nuestra obligación? Sí, porque nos hemos comprometido a ello. ¿Es nuestro privilegio también? Sí, una vez que tomamos conciencia de ella, el hacer todo lo posible para que aquellos territorios en los que hay personas que abusan de las otras y no permiten el ejercicio de estos derechos, como el acceso a la justicia imparcial, el acceso a la libre expresión, al libre movimiento, al trato igual de la persona, independientemente del sexo que sea, pues hacer el vacío a esas personas, por supuesto, sin utilizar la violencia, salvo que sea en caso de defender nuestra propia vida o la de nuestros seres queridos, claro que sí, pero basta ya de hipocresía, porque todos tenemos esa posibilidad, y en este caso, de hacer el vacío y de apuntar con el dedo a las personas, especialmente a aquellas que gobiernan a otras, aquellas que tienen poder político y económico en otros territorios y que no velan por este ejercicio de los derechos humanos. Es la única manera de que podamos conseguir liberar a nuestras hermanas y hermanos de esos yugos para que puedan incorporarse al privilegio del ejercicio de los derechos humanos, que es el pilar fundamental para que podamos, como decimos, considerarnos una civilización mínimamente avanzada, o que puede empezar a considerarse como mínimamente avanzada. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley, en juicio público, en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Vivimos un momento en el que la interconexión permanente nos permite estar continuamente conectados y con comunicación en directa y tener acceso a la información como nunca antes habíamos conocido, y nos permite también reaccionar ante esta información, como decimos. Pues fíjate, la de esta semana es la de saber el exilio forzado, la reclusión forzada de manera absolutamente injusta e injustificada de personas en otros territorios, y bueno, pues tan conocidas como puede ser incluso la mujer o la hija de un mandatario, como sucede en el caso de los Emiratos Árabes. Bueno, pues como tenemos, si no tuviéramos la información, pues es como si no existiera esta circunstancia, como existe, y la sabemos, pues la apuntamos con el dedo y decimos que eso no queremos que suceda y no vamos a permitir que suceda, y por lo tanto damos la espalda a las personas que a su vez no permiten el ejercicio de los derechos humanos a sus conciudadanas y conciudadanos. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, pues dejando de tener relaciones, por ejemplo, que tanto importa el tema de las riquezas materiales y del dinero, pues dejando de tener relaciones comerciales con estos territorios bajo el mando de personas que no defienden los derechos, el ejercicio de los derechos humanos. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Esta misma semana, una vez más, próximos a todos los refugiados, recordamos desde las Naciones Unidas que nadie es refugiado ni busca asilo por voluntad, sino escapando de esa violencia extrema y de la pobreza extrema. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado de su elección. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Sí, pues claro que nos viene al pensamiento muchas circunstancias injustas del pasado, pero también del presente, de personas que no pueden regresar ni siquiera a su propio país o se ven obligadas a abandonarlo y luego no pueden regresar al mismo. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y a fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Solo mediante el libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y a la propiedad colectiva. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Y este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Continuamos repasando ese pilar fundamental de nuestra sociedad para convertirse en una sociedad avanzada, que son los derechos humanos, y que nos hemos obligado
a defender y a que todos podamos tener el privilegio de ejercer, algo que todavía no hemos conseguido. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Claro, pues nos acordamos de las hermanas y hermanos de pueblos tan queridos, tan capaces, tan potentes como el de China. Toda persona tiene derecho a libertad de reunión y asociación pacífica. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Os estamos esperando y estamos deseando que os podáis incorporar al ejercicio de la democracia que intentamos entre todos también cada vez, y el Estado de Derecho, hacer cada vez más justo para todos, hermanas y hermanos de tantos pueblos que todavía no podéis disfrutar de esta democracia y de estos estados de derecho, de elegir a vuestros representantes y de participar de forma pacífica y constructiva y positiva en la vida pública. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Este derecho de los derechos humanos fundamentales concuerda directamente con esa realidad que fundamenta el objetivo de la erradicación de la pobreza extrema, de los derechos, de los objetivos de desarrollo sostenible fundamentado en los derechos humanos, basado en el conocimiento expreso de las personas que gobiernan la economía mundial, los bancos mundiales, el Banco Mundial de Desarrollo, las finanzas de los diferentes países, y que nos dicen, y el Banco de Alimentos también, por supuesto, y que nos dicen y nos corroboran, por supuesto, que hay de sobra para todos, que se trata, como estamos haciendo ya en muchos territorios, y estamos demostrando que puede ser en todos administrar bien los recursos para que a nadie le falte lo indispensable para vivir con dignidad y para poder ejercer los derechos humanos, porque toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Como existe en muchos territorios, pero que muchos de los que se consideran también como países desarrollados, pues todavía no están cumpliendo con el ejercicio de este derecho de tener la protección contra el desempleo, como puede ser el caso de los Estados Unidos, también en el de la atención sanitaria y gratuita universal. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualesquiera otros medios de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su familia la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social. Repasamos en el programa de hoy los derechos humanos, algo que nos hemos comprometido a que suponga un ejercicio universal, es decir, que todas las personas, que ni una sola de las personas que formamos la familia humana se queden sin poder ejercer. Nos queda camino por recorrer, pero hemos recorrido muchísimo. Para empezar, hemos sido capaces de recoger en un documento la Carta Universal de los Derechos Humanos hace 72 años, cuáles son estos derechos y estos privilegios que conllevan también sus obligaciones, y hace 72 años, desde hace 72 años que nos comprometemos a que todos podamos ejercer estos derechos humanos. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, y decíamos entonces que, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental, hace 72 años. Ahora sabemos que la educación puede, no solo debe, sino que puede ser gratuita en todo su recorrido. La instrucción elemental, además, será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada, y así lo establecimos. El acceso a los estudios superiores para que sea igual para todos en función de los méritos respectivos. Y que la educación, además, su objeto es el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos. Fijaros que aquí decíamos ya bien claro, lo asumimos y así lo defendemos. Lamentablemente, a mí me parece que no lo ejercemos en toda su plenitud, y lo recogíamos y lo recogemos así en la Carta de los Derechos Humanos, que el objeto de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad humana, por lo tanto defendiendo su talento, no alienándolo, y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, trayendo a la superficie en cada momento de la instrucción, de la educación, del acceso a conocimiento en nuestras instituciones. Deberían de estar así los derechos humanos siempre presentes. Convivimos lamentablemente todavía con el abuso de unas personas a otras, lo que conocemos como el bullying, no solo en los entornos profesionales, sino en nuestras propias escuelas. Sigamos con ese esfuerzo que recogimos en la Carta de los Derechos Humanos para que la educación se fundamente principalmente y esencialmente, y luego ya todo lo demás, pero primero y todos los santos días, en los derechos humanos, y en reconocernos libres, iguales, y en el respeto a todos esos derechos, que desde muy niños entendamos el privilegio que supone el ejercicio de esos derechos y el hacer todo lo posible y dar nuestra vida, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros esfuerzos para que nuestras hermanas y nuestros hermanos puedan también ejercer esas libertades fundamentales. Y dotemos de una educación, como recogemos en la Carta de los Derechos Humanos, que favorezca la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las personas y entre todas las naciones, todos los grupos étnicos y religiosos, y que promueva el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Pues hemos dedicado buena parte del programa, nunca está de más, a recordar un poquito más en detalle lo que suponen los derechos humanos. Hablamos mucho de ello, siempre, bueno, pues nos queda esa idea, como decimos, del derecho a la vida y de que no se abuse de otras personas. Normalmente siempre llevamos, parece que traemos a la mente la idea de las torturas que nos hemos comprometido a erradicar, el torturar a otra persona para conseguir que diga algo concreto o que transmita alguna información, pero va muchísimo más allá. Y son los derechos humanos lo que, como decimos, pues nos permiten realmente desarrollarnos como una civilización mínimamente avanzada. Los derechos humanos, por una parte, el cuidado de la naturaleza, el dejar de destruirla y de destruir nuestros ecosistemas, la otra. Desde las Naciones Unidas centramos nuestros esfuerzos precisamente en que seamos capaces de conseguir el ejercicio universal de los derechos humanos y que seamos capaces de erradicar la dependencia de la quema masiva indiscriminada de combustibles fósiles y el resto de los daños que hacemos a la naturaleza para preservar sus recursos para uso y disfrute de las generaciones presentes, no solo de algunos, sino de todos los miembros de la familia humana y de las generaciones que están por vivir. Bueno, pues es una batalla continua, un esfuerzo continuo, pero con la satisfacción de saber que estamos en muy buen camino y que está en nuestra mano el poder actuar positivamente para conseguir que esto sea así, dotando a nuestras vidas de todo el sentido, poder hacer algo por los demás, en este caso, y garantizar que nuestro paso por esta vida no está poniendo en peligro el que las generaciones venideras puedan existir también y disfrutar y ejercer su derecho a la vida. Bueno, pues Miley Cyrus nos lo decía con una canción, el disfrute también de ese ascenso continuo, de esa continua superación de obstáculos a lo largo de la vida, con su canción de Climb. Bueno, ya sabéis que de vez en cuando pues me gusta también ponerme delante del micrófono, no solo para conversar contigo, sino pues para cantarte. Pues yo os voy a cantar de Climb, esta preciosa canción, que es un himno también del reconocimiento, del disfrute de seguir adelante con nuestra vida y en este caso con nuestro propósito de contribuir a hacer un mundo mejor para todos. The Climb. I can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying, you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaking, but I gotta keep trying. Gotta keep my head held high. There's always gonna be another man. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. And about how fast I get there. And about who's waiting on the other side. It's the climb. The struggles I'm facing, the chances I'm taking,
sometimes might knock me down, but no, I'm not breaking. I may not know it, but these are the moments that I'm gonna remember most. You just gotta keep going, and I gotta be strong. Just keep pushing on, 'cause there's always gonna be another man. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. And about how fast I get there, and about who's waiting on the other side. I proceeds the climb. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. There's always gonna be another morning. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. And about how fast I get there, and about who's waiting on the other side. It's a climb. Yeah, yeah. Keep on moving, keep climbing, keep the faith, baby. It's all about the climb. Keep the faith, keep your faith. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Pues llegamos al final de nuestro programa. Nos despedimos como nos gusta, deseando amor para todos, because all we need is love, en esta preciosa versión de Across the Universe, la película que os recomendamos si no la habéis visto, basada en las canciones de los Beatles. Merece la pena, la verdad. Y este es nuestro mensaje para que llevéis una vida saludable y sostenible. No hemos podido hoy conversar con nuestro querido amigo Jesús Valle, nos ha tenido que dejar para dedicarse, como hace, a la seguridad y al transporte limpio a través del mar. Conseguir que podamos acelerar esa transición hacia el transporte limpio y sostenible de nuestras mercancías. Será la próxima semana. Gracias por habernos acompañado y cuidaros mucho y disfrutar de cada momento abrazando el amor de los unos a los otros. All you need is love. Hasta pronto, amigos.